Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Siempre es una bendición poder llegar hasta su hogar, a su auto, donde usted se encuentre, y poder compartir palabra de Dios. Aleluya. Mientras le preguntaba al Señor, Señor, ¿de qué tengo que hablar hoy? El Señor me ponía esta palabra en mi corazón y en mi mente, y Él me hacía esta pregunta: ¿En quién estás poniendo tu confianza? Y esa pregunta taladró mi corazón. Y hoy quiero hacerte esta pregunta: ¿en quién estás poniendo tu confianza? Creo que hoy Dios va a hablarnos al corazón, porque muchos ponen su confianza en el dinero, otros ponen su confianza en el familiar o el amigo rico, otros ponen su confianza en el lugar o la empresa donde ellos trabajan, otros ponen su confianza en cualquier cosa. Pero hoy te pregunto: ¿en quién estás poniendo tu confianza? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Quiero llevarte al libro de Salmos, capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Voy a leer en la traducción lenguaje actual. Salmos 20, versículo 7 dice: algunos confían en carros y otros en caballos. Aleluya. Me gustaría que usted lo repita conmigo. Dice: mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Quiero hablarte bajo este tema: confía en Dios. Padre, en esta hora, Señor Jesús, te doy gracias por darme, Señor, la bendición de poder estar en este púlpito y poder compartir esta palabra. Yo sé que va a ser de bendición para más de uno, Señor. Que cuando yo esté predicando tu palabra, Dios, sea tu palabra que es viva y eficaz, Señor, llevando vida, fortaleza, Señor, a la vida de alguien, consuelo a la vida de alguien, en el nombre de Jesús. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Uno de los significados de la palabra confiar que suministra la Real Academia de la Lengua Española es esperar con firmeza y seguridad. La palabra confianza tiene como significado esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Quiero hablarte acerca de la confianza en Dios. El significado bíblico de confianza en Dios. Al hablar de confianza en el Señor, debemos saber que entre los diferentes términos hebreos podemos mencionar la palabra chaká, el cual significa huir para protección, confiar en, tener esperanza, hacer refugio. También el hebreo yakal, cuyo significado es esperar, ser paciente, esperanza, tardar, quedarse. Hay más palabras en hebreo, sin embargo, con estas es suficiente para poder tener una idea del significado de la palabra confianza en Dios. En griego también se puede mencionar algunos términos. La palabra
para la palabra confianza. Por ejemplo, la palabra el piso, con el significado de esperar o confiar. El griego pisteuo, que significa tener fe, confiar, creer, comprometer, poner la confianza en. Debemos tener confianza en medio de diferentes situaciones en nuestra vida. Por lo que se ha planteado anteriormente, podemos decir que debe ser una de las características espirituales que debemos adquirir en nuestra vida cristiana, ya que debemos aprender a confiar en Dios en medio de diferentes situaciones o circunstancias en nuestra vida. La palabra de Dios nos insta a tener confianza en Dios, pero el ser humano por naturaleza tiende a desconfiar. Es normal, el ser humano es desconfiado. Por ejemplo, recordamos que en el huerto de Edén el ser humano fue engañado por Satanás, pues este enemigo de nuestras almas, él no quiere que tú tengas la confianza puesta en Dios. Génesis 2:17 dice que Dios le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sin embargo, Satanás, que es el padre de mentira, le dijo a la mujer Eva: no morirás, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y de esta manera el enemigo de nuestras almas engañó al ser humano. El ser humano debe aprender a confiar en Dios y no prestar oído a la voz de Satanás, quien siempre tratará de que nosotros dudemos, que nosotros desconfiemos de Dios mediante de la mentira, mediante del engaño. Debemos confiar en la palabra de nuestro Dios y hacerlo parte de nuestra vida. Tenemos que hacer parte de nuestra vida la palabra de Dios como cristianos. El enemigo tratará de engañarte de diferentes maneras para que tú no confíes en Dios, para robarte tu confianza en Dios. Quizás alguien me dirá: pero hermano, ¿cómo puedo yo obtener esa confianza en Dios? ¿Dónde puedo tener esa fuente? Aleluya, para adquirir confianza en Dios. Qué bueno que me preguntas. La primera es la palabra de Dios. Nos ayuda a adquirir confianza en Dios. Sin duda alguna, la palabra de Dios debe ser una fuente de confianza. En ella se nos enseña, aleluya, en confiar en Dios, y nos da las instrucciones y ejemplos necesarios para aprender a confiar. La palabra nos orienta a inclinar nuestro oído y oír las palabras de los sabios para también aplicarla a nuestro corazón, como dice Proverbios 22:17. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. El mismo capítulo 22 de Proverbios dice para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Oír la instrucción de la palabra de Dios trae fe a nuestra vida. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios.
esta fe es la que traerá confianza a nuestra vida. Sin oír no puede haber fe, y sin fe no puede existir confianza. Para llegar a tener confianza se necesita un proceso. Se podría decir que este proceso consiste en inclinar tu oído a la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios, creerla y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, y de esta manera aprenderemos a confiar en Dios. Jamás podríamos decir que tenemos confianza en Dios si no confiamos en su palabra. Hay muchos que hoy están dudando de la palabra de Dios. Han llegado a decir que la Biblia simplemente es un libro de historia, y lamentablemente se van detrás de fábulas humanas. Pero hoy te digo, ten confianza en la palabra de Dios. Aleluya. De igual manera, la experiencia que hemos adquirido nos ayudarán a tener confianza en Dios. Nuestra experiencia adquirida en este caminar como cristiano, sin duda alguna, será una fuente importante para poder confiar en el Señor. En medio de las pruebas que atravesamos, las circunstancias en tiempos difíciles, heridas y cosas semejantes producirán en nosotros nuestra confianza en Él. Es que no podemos decir que Dios es nuestro sanador si no nos enfermamos. No podemos decir que Dios es nuestro proveedor si Él no provee en tiempos difíciles. No podemos decir que Dios es nuestra fortaleza si no corremos a Él en nuestra debilidad. Aleluya. Eso nos ayudará a tener confianza en Dios. En Dios confiaré. Como quisiera que alguien lo diga y escriba en los comentarios y diga: hermano, en Dios confiaré. Aleluya. David expresó: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. David podía decir con toda seguridad, aleluya, porque él confiaba en Dios, porque él había tenido experiencias con Dios. Y yo le estoy hablando a alguien, aleluya, que puede decir conmigo: yo confío en ti, Señor, porque tú has sido mi doctor, tú has sido mi amigo, tú has sido mi padre, tú has sido mi consejero, Dios de gloria. Aleluya. Aleluya. Hoy te invito a que confíes hoy más que nunca en Dios. Por tal razón, nuestras experiencias en este transitar en la vida como cristiano nos han llevado a confiar más en Dios. Aleluya. Pues nos daremos cuenta que esperar en Dios nos brinda una seguridad aún en medio de las dificultades. Alguien que confía en Dios puede estar pasando un proceso difícil en su vida, pero él puede declarar: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios todo lo puede. Él tiene la última palabra en todo. Puede pararse firmemente y declarar: mi confianza y mi fe está puesta en el Dios de la gloria. Aleluya. Le estoy predicando a alguien. Aleluya. Aleluya. De igual manera debemos aprender a escuchar y poner en práctica el consejo sabio. Tenemos a nuestros padres, pastores, amigos, líderes
de los cuales podemos aprender y tomar orientación de acuerdo a las situaciones vividas en ellos. Aleluya. Situaciones de las cuales aprendieron lecciones de que nos pueden ser útiles a nosotros para confiar en Dios. Por ejemplo, no tiene mucho tuvimos un servicio de testimonios, donde yo sé que más de uno se fue fortalecido al ver que nuestro Dios en este 2025 sigue teniendo el mismo poder. Porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Él es el Dios todopoderoso. Aleluya. Debemos tener fe y confianza en el Señor. Muchas veces muchas veces confundimos la fe con la confianza en Dios. Podemos tener fe en Dios, pero al mismo tiempo no confiar completamente en Dios. Aleluya. Lo voy a repetir otra vez. Podemos tener fe en Dios, pero al mismo tiempo no confiar completamente en Dios. Aleluya. Pero no podemos decir que confiamos en Dios si tampoco tenemos fe. Aleluya. La confianza es una extensión de la fe. Podríamos creer y no confiar totalmente. Por tal razón, cuando nuestra fe no nos saca automáticamente de la situación difícil que estamos pasando, nos hundimos en la desesperación, porque nos hace falta confiar en Dios. Aleluya. 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 Es que la fe y confiar en Dios son armas poderosas. Es decir, que nos mantenemos confiando en Dios a pesar de no haber recibido lo que hemos pedido. Pero si ambas, fe y confianza, actúan en nosotros, tenemos una arma poderosa que nos sostendrá en tiempos difíciles y nos librará de cualquier situación. Hay muchos que tienen fe, pero no le tienen confianza en Dios. Aleluya, aleluya. Pero hoy vengo a decirte: deposita toda tu confianza en Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Recuerda esto, que la duda tarde o temprano desplazará la fe. Aleluya. Pero confiar provocará que nuestra fe se mantenga firme. La confianza se levanta como un muro de protección. Aleluya. Cuando viene la duda y tú tienes confianza en Dios, actúa como un muro que te protege de la duda. Aleluya. Y tu fe está cimentada en el Rey de la Gloria. Le estoy hablando a alguien que quizás su fe está tambaleando. Aleluya. Le has pedido algo a Dios y por mucho tiempo, aleluya, no lo has recibido. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios: tenle confianza al Rey de la Gloria, que a su tiempo, aleluya, Él va a obrar en tu vida. La fe nos impulsa a confiar. La fe impulsará a confiar, aleluya, y quitará toda amargura, aleluya, que vienen a nuestras mentes, que nos llevan a dudar de Dios. Por ejemplo, Pablo rogó al Señor 3 veces por aquel aguijón que tenía en su carne y no recibió respuesta positiva de parte de Dios. Sin embargo, su confianza permaneció en Dios. La fe es la que espera las cosas que no se ven, pero
el confiar en Dios. Aleluya. Aleluya. Déjame decirte esto. La fe es la que espera las cosas que no se ven, pero el confiar acepta todas las cosas. O sea, hermano, aleluya, que aunque tú puedes tener fe, aleluya, y todavía no has recibido la respuesta de Dios, pero la confianza te va a mantener, aleluya, ahí paradito delante de Dios, creyéndole que Él va a obrar a tu favor. La fe producirá grandes cambios, aleluya, pero la confianza se somete a aquellas situaciones que no cambian. La fe alcanza lo que pedimos, pero confiar retiene. Aleluya, aleluya. Lo voy a repetir otra vez. La fe alcanza lo que pedimos, pero el confiar la retiene. Confiar nos enseña a esperar. Aleluya. La fe da prisa a las cosas, pero confiar nos enseña a esperar. La fe es creer, confiar es saber. Confiar es una relación con Dios, pero con la fe mantenemos esa confianza. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego tenían fe en Dios, y esa fe los empujó a decir: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aleluya. Pero también decían: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Es decir, que si su fe fallaba, se mantenía su confianza en Dios. Aleluya. Pablo decía: podemos estar atribulados en todo, pero no angustiados, porque confiamos en Dios. Podemos estar en apuros, mas no desesperados, porque esperamos en Dios. Perseguidos, mas no desamparados, porque nuestra confianza es que Dios está con nosotros. Aleluya. Le estoy hablando a alguien que se siente atribulado. Le estoy hablando a alguien que se siente en apuro. Le estoy hablando a alguien que se siente desesperado. Y he venido a decirte: confía en el Dios de la gloria. Aleluya. Recibe la palabra de parte de Dios. Aleluya. Pablo decía: derribados, pero no destruidos, porque confiar nos hace permanecer de pie, de lucha, porque a pesar de que nos derriben, nos volvemos a levantar, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchos podrían confiar en riquezas, otros confían en los ídolos, pero dice la palabra: serán vueltos atrás y en extremo confundidos. Y a veces llegamos hasta confiar en nosotros mismos, pero el apóstol Pablo nos dice: no confiemos en nosotros, sino en el Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Confiar en momentos difíciles no es fácil, yo lo sé. Confiar en Dios en los momentos difíciles, cuando te declaran tienes cáncer, cuando ves que tu matrimonio se está destruyendo, cuando ves que tus hijos se están perdiendo, cuando no te sale nada, está difícil ahí confiar en Dios. Aleluya. Pero a medida que atravesamos tiempos difíciles, aleluya, al igual también experimentaremos el poder de Dios en nuestras vidas. Es a través de las pruebas, es a través de las luchas, es a través de las aflicciones que tú puedes ver el poder de Dios manifestado en tu vida.
Muchas veces decimos: ¿dónde estás, Dios? ¿Estás ahí, Dios? Aleluya. Muchas veces llegamos a decir: Señor, si ves lo que estoy pasando. Pero es en esos momentos donde debemos confiar en Dios. Muchas veces decimos: Señor, ¿por qué me dejas pasar por estas dificultades? ¿Por qué te pido que me quites esto y no lo quitas? Sin embargo, sigue ahí el dolor, sigue ahí la enfermedad. Aleluya. Puede ser que estés pasando por dolor, incluso has llegado hasta renegar de Dios. Pero yo vengo a decirte en este día: sigue confiando en Dios. Aprendamos a tener confianza en Dios. Aleluya. Cuando le preguntamos: ¿dónde está Dios? Aleluya. La Biblia nos habla de grandes ejemplos en la Biblia. Aleluya. Por ejemplo, Daniel confió en Dios a pesar de que iba a ser echado al foso de los leones. Él siguió confiando en Dios en medio de la prueba. También Sadrach, Mesach y Abednego confiaron en Dios aun cuando iban a ser lanzados al horno de fuego. Ellos pusieron su confianza en Dios en el tiempo de la prueba. José siguió confiando en Dios aun cuando sus propios hermanos lo vendieron. Aleluya. Aun cuando fue encarcelado injustamente, él todavía confió en Dios. Y ese confiar en Dios llevó a que vean la gloria de Dios en sus vidas. Aleluya. Yo te digo, si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, si quieres ver el poder de Dios manifestado en tu vida, sigue confiando en Dios. No importa qué tan oscuro se vea, no importa qué tan imposible parezca. Parece que no hay salida, pero el león de la tribu de Judá va delante de nosotros abriendo camino. Él es el que abre puertas y nadie las cierra, pero también cierra puertas y nadie las abre. Y en conclusión, la confianza crece en medio de la crisis. Y quiero cerrar con esta ilustración, con esta historia. Aleluya. Hay una historia vieja sobre un hombre que cae al precipicio. Él va a morir, pero de repente él extiende la mano y se agarra de una rama. Milagrosamente atrapa a esa rama y él grita: ¿hay alguien allá arriba? De repente le responden: sí. Y él pregunta: ¿quién eres? Y oye una voz que le dice: yo soy Dios y te voy a salvar. Y él contesta: maravilloso, ¿qué tengo que hacer? Dios le contesta: suelta la rama. Y de repente hay una pausa, hay un silencio, y se vuelve a oír un grito: ¿hay alguien ahí arriba? Aleluya. Lo que aprendemos, hermanos, es que a veces nos aferramos a algo que Dios quiere que soltemos. Aleluya, aleluya. Muchas veces debemos soltar aquello de lo que estamos aferrados. Aleluya. Aleluya. Hoy siento que le voy a profetizar a alguien. Hay algo en lo que te estás aferrando. Aleluya. Que Dios quiere que tú sueltes para que veas la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. No te aferres a algo que quizás Dios te está pidiendo que sueltes. ¿Y sabes para qué quiere Dios que lo sueltes? Porque lo que Él tiene para ti es algo más grande. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu hogar? Yo siento que Dios te ha hablado. Sí a ti, mujer, sí a ti, varón.
Dios te ha hablado y te ha dicho: ten confianza en mí. No importa, aleluya, qué tan imposible se vea. Aleluya, no te aferres a tus propias opiniones. Deja que mi poder, que mi espíritu te ministre. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Levanta la fe de alguien que quizás se está tambaleando, Señor. Levántalo, fortalécelo, Dios de la gloria. Hoy que este día, Señor, podamos salir encendidos de tu gloria, Señor, con nuestra fe, Señor, a otro nivel. Oh, confiando plenamente en ti, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. Que esta palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Aleluya. Recuerda, somos el ministerio Centro Vida Lodai, un lugar donde Dios está obrando maravillas. Aleluya. Te invitamos a nuestros servicios jueves 7:30 p.m. Aleluya. Y domingos 11:30 de la mañana. Véngase. Hay una familia esperándole. Hay una silla para usted y para su familia. En el nombre de Jesús. Bendiciones.